Mis amados hermanos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite tener una hermosa mañana el día de hoy y que nos ha permitido a cada uno de nosotros poder congregarnos, poder disfrutar de las alabanzas a nuestro Dios y ahora poder disfrutar de lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Así que vamos a disponer, mis amados hermanos, nuestros corazones a la palabra del Señor, a ver qué es lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Mis amados hermanos, nosotros hemos venido estudiando algunos atributos de Dios y simultáneamente nosotros hemos venido viendo el estudio del libro de Santiago con nuestro hermano pastor. El día de hoy, mis amados hermanos, nosotros vamos a estar centrando nuestra atención a otro de sus atributos. Nosotros ya hemos visto en cuanto a Dios es perfecto, por ejemplo, a Dios como el justo. Hemos visto a Dios como autoexistente, lo que acabamos de ver la semana pasada. Y el día de hoy, mis amados hermanos, nosotros vamos a ver a Dios como inmutable. Dios es inmutable. ¿Ok? Así que vamos a ver a manera de introducción, mis amados hermanos, qué significa esta palabra inmutable. Y antes de continuar nosotros, les voy a pedir que allí donde está me acompañen cerrando sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, una vez más te damos gracias por la oportunidad que tenemos, oh Dios, de poder levantarnos, de poder, Señor, experimentar un día más de vida y al mismo tiempo, Señor, tener la oportunidad de alabarte a través de los cantos y alabarte a través del estudio de tu palabra. Señor, te pedimos, oh Padre, que tú nos ayudes a prestar atención a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Señor, usa tu palabra para moldear nuestros corazones y para que nosotros podamos abrazar esta verdad y vivir por ella. Señor, ayúdanos y te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Muy bien, entonces lo que nosotros estábamos diciendo es que naturalmente nos preguntamos, ¿qué es inmutable? ¿Qué significa esta palabra inmutable? Que no cambia. Muy bien, es justamente esa la respuesta, que no cambia. Es más, la palabra inmutable viene o proviene del latín immutabilis, ¿ok? In o im, que quiere decir no, ¿ok? Y mutabilis, que quiere decir mutable o cambiante. Entonces, esta palabra literalmente quiere decir que no cambia, no se muta, ¿ok? Otras palabras, tales como invariable, por ejemplo, constante y fiel, también nos ayudan a entender un poco más acerca de este atributo divino de nuestro buen Dios. ¿Okay? Ahora, la inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia. Él nunca cambia. Él nunca cambia en sus atributos y en su consejo. Ustedes se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que a lo largo del Antiguo Testamento nosotros encontramos en gran parte el consejo de Dios. Y como nosotros acabamos de ver, Dios no cambia. Él no va a cambiar en su atributo ni tampoco en su consejo. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que nosotros confiadamente podemos abrazar su consejo, aun cuando haya sido expuesto hace muchos años atrás. Sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque Él no cambia. ¿Ok? Mis amados hermanos, lo que Dios es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Vuelvo a repetir. Lo que Dios es,
siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia. Él no cambia de opinión, por ejemplo, ni anula un decreto por otro. ¿Quiénes pueden hacer eso? El hombre, exactamente. Nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos decretar algo y después podemos cambiar de opinión y lo cambiamos. Pero Dios no puede cambiar. No hace una promesa y después cambia sus votos. ¿Quién puede hacer eso? El hombre. Nosotros podemos hacer eso. Y yo puedo pensar en muchas promesas que quizá hice y que no las cumplí. Pero Dios, cuando hace una promesa, Él la cumple. Él no cambia. Además de eso, mis amados hermanos, Él no amenaza y después no ejecuta. ¿Quién puede hacer eso? El hombre. Nosotros podemos amenazar y después nosotros podamos sentir algo de sensibilidad y decimos, ok, lo vamos a dejar para después. Yo estoy pensando en mis hijos cuando digo esto, ¿verdad? Cuando ellos hacen algo y saben que va a haber una consecuencia y después cuando ya estamos a punto de, decimos, ok, para la próxima. ¿Ve? Nosotros podemos hacer eso, pero Dios no. Y cuando Dios amenaza, tenga la certeza que Él lo va a ejecutar, Él lo va a hacer. Y es por eso que a lo largo de las Escrituras nosotros vemos muchas precauciones, donde dice cuidado. Y cuando Él dice cuidado, nosotros debemos prestar mucha atención porque Él lo va a cumplir, Él lo va a ejecutar. ¿Ok? Mis amados hermanos, esto realmente al mismo tiempo debe consolar nuestros corazones. Debe consolar nuestros corazones, mis amados hermanos, puesto que si hay la posibilidad de que un Dios todopoderoso se pueda volver malvado repentinamente o que de pronto cambie de opinión, esto sería completamente aterrador. Ustedes se pueden imaginar a un Dios todopoderoso que pueda cambiar de opinión en cualquier momento. ¿Ustedes se imaginan qué podría pasar? Usted se imagina cuando nosotros entendemos que somos pecadores, ¿verdad? Cuando nosotros infringimos la ley de Dios, ustedes se imaginan un Dios que castigue en el momento, no estaríamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podríamos resistir el castigo de Dios, ¿verdad? Y más allá de eso, mis amados hermanos, deberíamos preguntarnos si realmente podríamos depositar toda nuestra fe y confianza en un Dios que cambia de opinión de un momento a otro. ¿Ustedes piensan que podríamos depositar nuestra fe y confianza en un Dios así? No, no podríamos depositar nuestra fe y confianza en un Dios así. Mis amados hermanos, por esta razón es importante que nosotros podamos conocer a nuestro Dios en toda su plenitud. Y una de esas cosas que nosotros debemos considerar como importantes es este mismo atributo. ¿Cómo es este atributo? ¿Cómo se llamaba este atributo? Inmutable, que no cambia, que no cambia. Mis amados hermanos, Dios, al no ser cambiante, Él nos da una garantía de que sus promesas se van a cumplir, de que cada plan y propósito que Él ha dispuesto en su voluntad para cada uno de aquellos que se han acercado a Él, Él lo va a cumplir, lo va a cumplir. Mis amados hermanos, la inmutabilidad de Dios es uno de los atributos más importantes. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, mis amados hermanos, es importante porque nos garantiza que Dios y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y siempre.
ayer, hoy y siempre. Un texto bíblico, mis amados hermanos, que nos va a ayudar para abrazar esta verdad está en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y quizá alguien lo sabe de memoria. ¿Alguien lo sabe de memoria? No, hoy lo vamos a memorizar. ¿Qué dice el texto? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. ¿Está fácil para memorizar? Sí, por supuesto, está fácil para memorizar. Jesucristo, mis amados hermanos, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Ok? Esa es la primera razón, mis amados hermanos. En segundo lugar, Dios es el único ser digno de absoluta confianza. Dios es el único ser digno de toda confianza. Salmos capítulo 33, versículos 4 y 5. Salmos capítulo 33, versículos 4 y 5. Mire, el texto dice así: porque recta es la palabra de Jehová. Recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra es hecha con fidelidad, dice. Versículo 5. Él ama, ¿qué cosa? Justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Y nosotros experimentamos esa misericordia de parte de nuestro Dios porque no hemos sido consumidos. Más adelante en el versículo 10, mire lo que dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero mire esto es importante, el versículo 11. El consejo de Jehová, ¿qué dice? Permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanece para siempre. Es inmutable. No cambia. No cambia. Así que, mis amados hermanos, en esta mañana nosotros vamos a estudiar 4 cosas acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Ok? En las Escrituras, mis amados hermanos, cada uno de ustedes que son estudiosos de la palabra, nosotros conocemos y podemos ver que el nombre de una persona tiene gran significado, ¿sí o no? Sí. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos que un nombre tiene un significado específico que describe su carácter. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a ver un par de textos donde nosotros vamos a poder ver en cuanto a la inmutabilidad de Dios a través de los nombres que se le dan a Dios en estos textos. El primero que nosotros vamos a ver, y le voy a pedir que me acompañe, está en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Si está allí, diga amén. Muy bien. El texto, mis amados hermanos, dice así: y respondió Dios a Moisés. ¿Y qué le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel. Otra vez. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios en este texto? Yo soy.
yo soy el que soy. Este nombre, mis amados hermanos, deriva del verbo hebreo hayak, que significa ser o existir. Eso significa ser o existir. Así que, mis amados hermanos, no solo denota la eterna naturaleza de Dios y la autoexistencia de Dios, sino que también implícitamente vemos su inmutabilidad. Él siempre ha existido y no cambiará. No cambiará. Él siempre es y Él siempre es el mismo. ¿Ok? Él siempre es y Él siempre será el mismo. No cambia. Vamos a ver otro texto, mis amados hermanos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Vamos a ver aquí otro nombre que se le da a Dios y vamos a ver cuál es la relación que este nombre tiene con la inmutabilidad. Si ya está ahí, diga amén. Muy bien. El texto dice así: Él es la roca, dice, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, dice. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es justo y recto. ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios en este texto? La roca, la roca. Mis amados hermanos, la roca en la Biblia es un símbolo potente de firmeza. Quiere decir que es firme, es estable, es sólido, es un refugio, como acabábamos de cantar. Y también tiene que ver con la fidelidad de Dios. ¿Okay? Dios, como la roca, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento se usa para describir a Dios como una plaza fuerte, un refugio de protección para su pueblo. Miremos un texto que soporta esto. Salmos capítulo 18, versículo 2. Salmos capítulo 18, versículo 2. El texto dice así, mis amados hermanos: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Literalmente este texto está describiendo a Dios como la roca. Dios es nuestra roca, Dios es nuestro castillo, Él es nuestro libertador. Dios es nuestra fortaleza, en quien nosotros podemos confiar. Él es nuestro escudo y la fuerza de nuestra salvación. Dios es nuestro alto refugio. Mis amados hermanos, Dios la roca es un término de confianza. De confianza. Después de acabar de leer cada una de estas descripciones, ¿cómo no yo puedo acercarme confiadamente y depositar toda mi fe en Él? Amén, amén. Después de haber leído cada una de esas descripciones, yo puedo acercarme confiadamente delante de Él y decirle: tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios.
Al mismo tiempo, mis amados hermanos, nosotros vemos a Cristo como la roca. En el Nuevo Testamento hay algunas referencias donde Cristo es la referencia de la roca. Jesús es la piedra angular, dice, la base sobre la que se edifica la iglesia. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22. Miremos lo que dice allí. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. ¿Qué dice el texto? Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es la principal piedra de este ángulo. Versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, dice, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, dice. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Mis amados hermanos, Dios es la roca, pero también en el Nuevo Testamento vemos a Cristo como aquella piedra principal. Él es también nuestra roca, nuestra roca. Mis amados hermanos, habiendo considerado los nombres de Dios, un par de nombres de Dios, que comunican su inmutabilidad. En segundo lugar, o como segunda cosa, nosotros vamos a ver algunas declaraciones en las Escrituras que son muy importantes con respecto al atributo de Dios. ¿Cuál era el atributo de Dios que estamos viendo? Que es inmutable. Vamos a ver estas declaraciones. Y al mismo tiempo nosotros debemos preguntarnos esto. ¿Qué nos enseñan las Escrituras acerca de la naturaleza de la inmutabilidad de Dios? ¿Qué nos enseñan las Escrituras acerca de la naturaleza inmutable de Dios y la relación que Él tiene con su creación? ¿Acaso habrá algo que Dios nos enseña a través de las Escrituras en cuanto a esto? Por supuesto que sí. Ahora, también debemos preguntarnos cómo demuestra Dios su grandeza. ¿Cómo es que Dios demuestra su grandeza? Bueno, vamos a ir al primer texto, mis amados hermanos, en Salmos capítulo 102, versículos 25 y 27. Y quiero que vaya pensando en aquellas preguntas que nos acabamos de hacer. ¿Qué nos enseña las Escrituras acerca de la naturaleza inmutable de Dios? ¿Cómo demuestra Dios su grandeza? Miremos lo que dice el texto. El texto dice así, versículo 25. Desde el principio, dice, tú fundaste la tierra. ¿Quién fundó la tierra? Dios creador. Y los cielos son obra de tus manos. Versículo 26. Ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a perecer. Mas tú, dice, permanecerás. ¿A quién está haciendo referencia? A Dios. Dice, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. ¿A qué se está refiriendo? A los cielos, a su creación, a la creación de sus manos. Dice que como vestiduras se van a envejecer. Como un vestido los mudarás, dice, y serán mudados. Miren lo que dice el versículo 27. Pero tú eres el mismo. Él es inmutable, no cambia. Y tus años no se acabarán. Él no cambia. Él es inmutable.
¿qué va a pasar con la creación de Dios? Va a envejecer. Van pasando los años como nosotros, ¿verdad? Nosotros experimentamos esto. Van pasando los años, nos vamos haciendo más adultos, más canosos, más viejos. Y va a llegar un momento que vamos a morir, desaparecer, ¿verdad? Pero Dios, Él no. Él va a permanecer. Él no cambia. Él es inmutable. Mis amados hermanos, el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, que algún día perecerán, como vimos en el versículo 26, y aún, mis amados hermanos, hay un pasaje en Hebreos, capítulo 1, versículos del 10 al 12, que hace referencia específicamente, palabra por palabra, de este mismo texto en Salmos, pero está aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Y allí en Hebreos nosotros vemos que el autor va a resaltar la superioridad de Jesucristo aún sobre los ángeles. Capítulo 1 de Hebreos. Y la primera cosa que nosotros vemos ahí es que Él es eterno, mientras que ellos tuvieron un principio refiriéndose a los ángeles. ¿Okay? Hace ahí el contraste. Jesucristo es eterno porque estuvo desde el principio con el Padre. Él es eterno. Y el contraste es con el tema de los ángeles, que los ángeles fueron creación de Dios. No se pueden comparar con el Hijo Jesucristo, porque ellos fueron creados por Él. En segundo lugar, Él creó todas las cosas, pero ellos fueron creados, como lo acabamos de ver. Este pasaje, allí en Hebreos, mis amados hermanos, afirma claramente la eternidad y la deidad de Cristo. De Cristo. El Dios inmutable, mis amados hermanos, perdurará más allá de su creación. En algún momento, toda la creación de Dios envejecerá y desaparecerá, incluso en la nueva creación. Textos para poder revisarlos, mis amados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22. Así que continuamos, mis amados hermanos. Vamos a ver otro texto, Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Cuál era la pregunta que nos estábamos haciendo? ¿Qué nos enseña las Escrituras acerca de la naturaleza inmutable de Dios? Miremos lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice el texto? Porque yo, Jehová, ¿qué cosa? No cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mis amados hermanos, esta es una demostración de cómo la inmutabilidad de Dios afecta su relación con su pueblo. Y nosotros lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, esa relación que Él tiene especial con su pueblo. ¿Qué pasaba cuando Israel le fallaba a Dios o se rebelaba en contra de Dios? Dios, en su amor, en su misericordia, enviaba a alguien con un mensaje. Y ese mensaje era ¿de qué cosa? Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué pasaba cuando ellos se arrepentían? Se reconciliaban con Dios, ¿verdad? Se reconciliaban con Dios. Y es por esta razón que el texto dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Y por qué los hijos de Jacob no habían sido consumidos? Porque las promesas de Dios no cambian, no cambian. Porque dice,
Yo Jehová no cambio, no cambio. Y por esta razón es que tú no has sido consumido. Eso es lo que está diciendo. Santiago capítulo 1 versículo 17, y este es un texto que ya lo hemos escuchado. El texto dice así: toda buena dádiva, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces, en el cual dice, no hay mudanza, es inmutable, no tiene sombra de variación, no varía, no cambia, es inmutable. Hebreos capítulo 13 versículo 8, ¿ya se lo sabe de memoria? A ver, les tomamos la lección. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es inmutable. Mis amados hermanos, nuestra salvación está asegurada. ¿Por qué? Porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es inmutable. Es inmutable. Nuestra salvación tiene garantía porque nuestro Dios es inmutable y porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo es inmutable. Tito capítulo 2 versículo 13. Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza. Aguardamos la esperanza que nosotros tenemos en nuestro gran Dios creador y en nuestro Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, su carácter es perfecto. Su carácter es perfecto. La redención que Él proveyó y todas sus promesas son las mismas ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Así que, mis amados hermanos, habiendo considerado algunos versículos que hablan de la inmutabilidad de la naturaleza de Dios, como tercera cosa, en tercer lugar, vamos a ver o vamos a considerar algunos pasajes que hablan específicamente de la inmutabilidad de su palabra, de su consejo. ¿Ok? Y al mismo tiempo, mis amados hermanos, debemos formularnos preguntas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué nos enseña la Escritura acerca de su naturaleza inmutable? Que ya más o menos la respondimos, ¿verdad? ¿Qué nos enseña acerca de la relación de Dios con su creación? Y especialmente con el hombre. ¿Qué nos enseñan las Escrituras acerca de esto? Y el primer texto que nosotros vamos a ver está en 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. El texto dice así: además, dice, el que es la gloria de Israel no mentirá. No mentirá, ni se arrepentirá. ¿Por qué? Porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. Mis amados hermanos, como acabamos de leer, las Escrituras declaran que Dios no es hombre para que se arrepienta. Mis amados hermanos, de este pasaje y otros pasajes es claro que la inmutabilidad de Dios se extiende incluso a su consejo y a su voluntad. Miremos esto. Dios es perfecto en sabiduría. ¿Está de acuerdo conmigo?
Dios es perfecto en sabiduría. Por lo tanto, mis amados hermanos, no se equivoca en lo que Él decreta. Él no se equivoca en lo que Él decreta. Él no se equivoca en su consejo. Él no se equivoca en su palabra. Miramos esto. Dios es todopoderoso. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, Dios es todopoderoso. Por lo tanto, Él es capaz de hacer todo lo que ha decidido. Si Él lo decide hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él es todopoderoso. Pensando en cada una de estas cosas, mis amados hermanos, nosotros quizá nos preguntamos naturalmente esto: ¿cómo es que nosotros podemos reconciliar esta enseñanza con otros versículos que parecen enseñar lo contrario? ¿Cómo es que nosotros podemos conciliar algunos textos donde aparentemente se enseña lo contrario? ¿En cuanto a qué? Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. El texto dice: se arrepintió Jehová. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Pero tú me vas a decir, pero acabamos de decir que Dios no se arrepiente. Miremos otro ejemplo. Éxodo capítulo 32, versículos del 9 al 14, por ejemplo. Y aquí vamos solo a ver la frase que dice: el Señor se arrepintió de destruir a la desobediente nación de Israel. Se arrepintió Dios de destruir a la nación de Israel. Por último, miremos otro texto allí en Jonás, por ejemplo, y ustedes conocen la historia, ¿verdad?, acerca de Jonás, capítulo 3, versículo 10. Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría la ciudad de Nínive. En cada uno de estos textos, mis amados hermanos, nosotros hemos visto que Dios se arrepintió. Se arrepintió. Por eso yo les decía que naturalmente quizá nosotros pensamos en esta pregunta: ¿cómo reconciliamos esta enseñanza con otros versículos que parecen enseñar lo contrario? Aparentemente nosotros podemos ver que se contradice. Pero las Escrituras, mis amados hermanos, enseñan claramente que las perfecciones, los propósitos y las promesas de Dios son siempre las mismas. Esta es nuestra premisa. Las perfecciones, los propósitos y las promesas de Dios son siempre las mismas. No cambian, son inmutables. Pero, aquí está el pero. Esto no significa que su relación con su siempre cambiante creación, y aquí voy a hacer una pausa, ¿están de acuerdo ustedes conmigo que su creación es cambiante? ¿Sí o no? Sí, su creación es cambiante. Nosotros cambiamos, ¿ok? Así que, se prendió el micrófono. Así que, mis amados hermanos, en otras palabras, nuestro Dios inmutable en relación con su creación, que es mutable, que es cambiante, puede Él variar en disposición. Y aquí está el pero. Él puede cambiar en su disposición. ¿Ok? Dios
En otras palabras, no cambia, y eso ya lo hemos establecido, ¿verdad? Dios no cambia. Pero al momento de tratar con su creación, que es cambiante, en su disposición, Él puede variar. Él puede variar. Y es por esta razón, esta misma razón que nosotros vemos en los ejemplos de Génesis capítulo 6, versículo 6, donde dice que Él se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Es más, el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho, dice. Mis amados hermanos, simplemente se está refiriendo a la santa respuesta de Dios hacia el pecado. Se está refiriendo al pecado. Se está refiriendo al pecado. Nosotros sabemos y conocemos que Dios aborrece el pecado del hombre. Y su determinación en ese momento es ¿qué cosa? Borrar al hombre de la faz de la tierra. Lo mismo sucede con el otro ejemplo, Éxodo capítulo 32, versículo 14, donde dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No es que él se estaba contradiciendo a sí mismo. Dios se arrepintió de destruir a Israel como una respuesta clemente a la oración de una persona. ¿Quién intercedió por el pueblo de Israel para que Dios no los consumiese? Éxodo capítulo 32. ¿Quién fue este personaje? ¿Ah? Si alguien lo sabe, dígalo fuerte. Moisés. Miremos lo que dice el versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado, dice. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, dice, ahora de tu libro que has escrito. Versículo 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, dice, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Dios se arrepintió porque Moisés intercedió de parte del pueblo que había pecado en contra de Dios. ¿Ok? Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y ustedes saben en el otro ejemplo, Jonás capítulo 3, del versículo del 4 al 10, ustedes conocen la historia. Dios se arrepintió de consumir al pueblo de Nínive cuando, ¿qué pasó? Cuando el pueblo se arrepintió, se volvió hacia Dios y Dios no los consumió. Mis amados hermanos, estos pasajes deben ser un recordatorio para nosotros de que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Voy a repetir. La inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Dios no cambia, ya lo hemos establecido, pero Dios no es estático. Dios no es estático.
tampoco Dios es apático. Él no es apático. Ni tampoco Él está al margen de su creación. Él está involucrado en su creación. Y es por eso que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Porque si así no lo fuera, si fuera que Dios solo está detrás del cerco mirando lo que está sucediendo, estaríamos hablando de otro Dios, no de este Dios que es inmutable, que no es cambiante. Así que, mis amados hermanos, hemos establecido que Dios es un Dios dinámico. Él interactúa con su creación. Él es siempre el mismo. Y lo más importante, mis amados hermanos, que acabamos de ver, es que su relación y sus tratos con los hombres, quienes son mutables, varían según cómo ellos responden a Él. Voy a repetir. Su relación y sus tratos con los hombres, quienes somos mutables, que somos cambiantes, varían según cómo ellos respondan a Él. Jeremías capítulo 18, versículos del 7 al 10. Jeremías capítulo 18, versículos del 7 al 10. El texto dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, ¿para qué? Para arrancar, dice, y derribar y destruir. Pero si esos pueblos, dice, se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, dice, ¿qué pasará? Yo me arrepentiré, dice. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Totalmente contrario como empezó. Versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Ve? Dios, en su relación, en su trato con el hombre, varía según la respuesta que nosotros, el hombre, puede tener con relación a Él. Miremos otro texto. Ezequiel capítulo 18, versículos 21 al 24. Ezequiel capítulo 18, versículos 21 al 24. El texto dice así: mas el impío, dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hicieren según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, dice. De cierto vivirá, no morirá, dice. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Porque yo la muerte del impío, quiero yo la muerte del impío, está haciendo la pregunta, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, mas si él, justo, se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Una pregunta retórica, ¿verdad? Por supuesto que no. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta.
por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Pero ¿qué va a pasar si él guardare los estatutos y se arrepintiere? Él vivirá. Él vivirá. Mis amados hermanos, esto no es una contradicción de su inmutabilidad. Y hemos visto ejemplos de esto. Más bien, mis amados hermanos, esto es una prueba. Es una prueba de su inmutabilidad. No es una contradicción, es una prueba de su inmutabilidad. Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente con sus atributos invariables. Voy a repetir, Dios siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente. Él no cambia y es consistente con sus atributos que son invariables. Mis amados hermanos, es importante entender que la inmutabilidad de Dios no depende solamente de su perfección. Y escuche bien esto. La inmutabilidad de Dios no depende solamente de su perfección, sino también de su poder. Depende también de su poder. Así que, en cuarto lugar, o la cuarta cosa que nosotros vamos a ver en esta mañana, y ya terminando, en cuanto a la inmutabilidad de Dios, es que Dios no sería inmutable si existiera un ser o poder más grande que Él. Dios no sería inmutable si existiera un ser o poder que fuera superior a Él. Y específicamente hablando de este poder que fuera superior a Él, se está refiriendo en cuanto a una coacción o manipulación. ¿Ok? Dios no sería inmutable si existiera un ser o poder más grande que Él. Lo que nosotros debemos preguntarnos es, mis amados hermanos, ¿qué nos enseña las Escrituras acerca de la soberanía de nuestro Dios? ¿Hay algún ser o cosa creada que pueda hacer cambiar de parecer a Dios? No, no. Isaías capítulo 14, versículo 24. Isaías capítulo 14, versículo 24. Isaías. El texto dice así, mis amados hermanos, Jehová de los ejércitos juró diciendo, dice, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado, dice, como lo he determinado. ¿Hay alguien superior a Él que pueda hacer cambiar a Dios su parecer? No. Lo que Él ha decretado, Él lo va a hacer. Será confirmado, dice, como lo que ha determinado. Miremos otro texto, Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. El texto dice así, acordaos, dice, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, dice, y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, dice. Versículo 10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Me digo, mi consejo
permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿A quién está haciendo referencia? A Dios. Muy bien. A Dios. No hay, mis amados hermanos, un ser superior que pueda manipular o cambiar de parecer a nuestro Dios. Daniel capítulo 4, y con esto terminamos, mis amados hermanos. Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Quizá ustedes conocen esta historia en cuanto que tiene que ver con Nabucodonosor. Miren lo que dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Voy a pausar ahí. ¿Ustedes se acuerdan lo que Nabucodonosor estaba pasando? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Perdió la razón. ¿Y qué más? ¿Ah? Se hizo una bestia, exactamente. Pero miren lo que dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo, dice, Nabucodonosor reconociendo, dice, alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice. Y él, refiriéndose a quién? A Dios. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo. Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie superior a Dios, ni nada semejante a Dios. Nabucodonosor está diciendo, levanté mis ojos. Mis amados hermanos, la gracia de Dios permite a una persona hacer esto. La gracia de nuestro Dios, mis amados hermanos, permite que nosotros podamos reconocer la gracia de Dios. Mis amados hermanos, hay varios textos donde nosotros podemos ver y palpar en cuanto a la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Y ya terminando, mis amados hermanos, yo estoy pensando quizá en aquellos quienes no han experimentado el perdón de Dios hasta ahora. Quizá este sea tu día. Quizá Dios está tocando tu corazón. Acabaste de ver que Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y lo será por la eternidad. Y Él quizá está tocando las puertas de tu corazón. Y te está diciendo, hey, yo quiero que tú seas parte de mi reino. Yo quiero que seas parte de esta promesa. Y si tú estás allí debatiendo en tu corazón, ábrele las puertas al Señor. Pídele al Señor que te perdone de tus iniquidades, de tu rebelión en contra de Él. Y al mismo tiempo, yo quiero asegurarte que Dios cumplirá su promesa. Él te puede perdonar de tus pecados. Si tú quieres experimentar ese perdón de Dios, pídele perdón hoy mismo. Hoy mismo. No dejes pasar el tiempo. Él te está buscando hoy. Dale la oportunidad. Dale la oportunidad.
Y antes de que Él sea el Señor en tu vida, Él quiere ser tu Salvador primero. Él quiere ser tu Salvador primero. Pídele perdón a Dios y Él te va a salvar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis amados hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, permítenos, oh Padre, acercarnos a ti con toda confianza, oh Dios, porque tú eres inmutable, tú no cambias. Tú has sido el mismo desde el principio y lo vas a hacer por la eternidad. Señor, gracias te damos por eso, porque esto es nuestra garantía en cuanto a nuestra esperanza que nosotros tenemos de que un día, oh Dios, vamos a convivir contigo. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque en tu plan, en tu propósito, Señor, tú has provisto aquel sacrificio perfecto, aquel sacrificio, oh Dios, que nos permite poder reconciliarnos contigo, entendiendo, Señor, que nosotros, pecadores, oh Dios, no tenemos ni un solo chance, pero Dios, en tu gracia, en tu misericordia, te has acercado a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a abrazar esta verdad, oh Dios, y que podamos vivir por esta verdad, Señor, que cada una de estas cosas, oh Dios, podamos tomarlas para nosotros y podamos hacer la convicción en nuestra vida y podamos defender esas convicciones, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias te damos, oh Dios, una vez más por lo que fue la enseñanza de esta mañana. Señor, ayúdanos, oh Dios, a vivir de acuerdo a tu voluntad, confiando en tus promesas, oh Señor, porque estas promesas se van a cumplir. También al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a vivir en el temor de que si nosotros estamos viviendo en pecado, este pecado va a tener su retribución. Tú no cambias, tú eres justo. Señor, ayúdanos a vivir en temor. Perdona nuestra iniquidad, oh Dios. Oramos, Señor, para que tú guardes a esta tu congregación. Señor, al mismo tiempo bendice, Señor, a tu congregación. Y oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.